Buenas tardes, jóvenes del quinto grado de educación secundaria del Divino Maestro. Hoy día vamos a hacer la sesión 4 del área de ciencia y tecnología denominada teoría de errores. El error en la medición. Para muchas personas, el término error coloquialmente lo tomamos como sinónimo de equivocación, pero desde el punto de vista de la física está asociado realmente al concepto de incertidumbre en la determinación del resultado de una medición. ¿Qué significa esto? Que siempre que se haga una medición, el error siempre va a existir. Lógicamente, lo que interesa es que el error sea lo mínimo posible. Causas del error en la medición. Las causas pueden ser variables, pero acá los agrupamos en tres grupos. Primera causa, la precisión del instrumento. ¿Ya? Precisión del instrumento. Si mides con una regla que indique milímetros, tu medida será más exacta que si la haces con una que solo señale centímetros. ¿Ya? Si yo quiero medir, por ejemplo, distancias pequeñas y mi regla tiene hasta milímetros y tengo otra regla que solamente llega hasta centímetros, me conviene utilizar mejor una que tenga milímetros. Va a tener mejor precisión. Para reducir los errores debido al instrumento hay que escoger uno que sea lo más preciso y exacto posible. Entonces, para evitar los errores debido al instrumento, hay que escoger los instrumentos que sean más precisos y exactos. Segunda causa, habilidad de la persona que utiliza el instrumento. Ya no se refiere al instrumento, sino a la persona que lo manipula. Para reducir los errores debido a la habilidad de las personas, se repite la medición y se toma como resultado la media aritmética, o si quieren, el promedio de los valores obtenidos, descartando los que se alejen mucho del conjunto. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la longitud de una ventana y lo mido 5 veces y veo que los resultados son casi los mismos, entonces saco un promedio de esos 5 y lo divido entre 5, lógicamente. Pero si uno de ellos o más de uno se aleja de los otros resultados, o sea, tiene un valor que fácilmente uno se da cuenta que está muy alejado, no se toma en cuenta para sacar promedio. Otra causa, errores propios de los instrumentos de medición. Ya no tiene que ver con la precisión del instrumento, sino con el instrumento en sí. ¿Por qué se deben estos errores? Porque a veces los instrumentos que se emplean no están calibrados o que la escala de medición no es la apropiada. Ejemplo, para que tengamos en cuenta. Si yo tengo una balanza digital y esta balanza digital está descalibrada, de hecho que me va a llevar a error, un error muy grave, ¿no? Entonces todo instrumento que yo voy a emplear para realizar medición tiene que estar correctamente calibrado. Veamos un ejemplo para entender ya lo que hemos mencionado. Imaginemos que queremos medir la longitud de un libro y lo hacemos varias veces y obtenemos los siguientes resultados. En la primera medida, 21,2 centímetros. Segunda medida, 21 centímetros. Tercera medida, nuevamente 21 centímetros. Cuarta medida, 21,7 centímetros. Y en la quinta medida, 20,9 centímetros. Observamos las cuatro medidas y nos damos cuenta que la cuarta está un poco ligeramente alejada, ¿no? Más o menos a simple ojo estamos sacando un promedio casi de 21, pero la cuarta está superando un centímetro, 1,7 centímetros de más. Entonces ese de ahí lo podemos cartar porque está un poco elevado su resultado. Y sacamos promedio de las otras cuatro que casi los resultados son los mismos. Y el promedio que obtengamos, en este caso con una décima porque así están las medidas, ese va a ser la media aritmética. Actividad número 1. A continuación mide el largo de tu mesa con un metro o wincha, depende de lo que tengas en casa. Hazlo 4 veces y te vas a dar cuenta de los resultados que obtienes y de ahí obtengo un promedio. Las unidades que emplees que sean centímetros. Resultados de una medición. La medida, le llamamos M, de una magnitud debe de expresarse de la siguiente manera. Tenemos ahí la medida y un valor más menos.
positivo o negativo, que es el error que representa la incertidumbre de la medición. O sea, siempre que midamos algo, siempre va a haber un error, que puede hacer que la medida sea un poco más de lo que realmente es o un poco menos. Veamos un ejemplo. Si con una regla dada en milímetros se mide el grosor de una moneda, el valor de la medida se expresa así. El grosor nos sale que es 2 milímetros, pero el instrumento que hemos empleado nos dice que tiene un margen de error de más o menos 5 milímetros. ¿Qué significa esto? Que el valor que hemos medido puede ser 5 décimas de milímetro más o 5 décimas de milímetro menos. En otras palabras, ese valor realmente está entre 1,5 a 2,5 milímetros. En el caso de los instrumentos analógicos, vale decir, aquellos que nosotros manejamos y los obtenemos el resultado por simple manejo mecánico, la incertidumbre de la medición, o sea, la sensibilidad, se considera igual a la mitad de la precisión. A diferencia de los instrumentos digitales, donde simplemente machucamos algunos botoncitos y en la pantalla digital sale el valor, ¿no? En este tipo de instrumentos digitales el error es igual a la precisión o la sensibilidad que tiene el instrumento. Lógicamente, en la actualidad los instrumentos digitales son mejores que los analógicos, pero siempre y cuando estén correctamente calibrados. Estimación del error. ¿Ya? Hay dos tipos de errores, de manera general, desde el punto de vista de la estadística del error. Uno se denomina el error absoluto, le vamos a llamar EA, y el otro es el error relativo, ER le llamamos, y de acá también podemos sacar el error porcentual, que le vamos a llamar E porcentaje. El error absoluto, ¿qué es? La diferencia entre el valor medido, lo que hemos medido, y el valor verdadero, el valor real, si quieren, de la magnitud. Si hemos hecho una sola medida, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el error absoluto sería igual al positivo o negativo del valor absoluto del valor que hemos medido menos el valor verdadero. Si hacemos varias medidas, de repente 4 o 5 medidas, tenemos que sacar un promedio. Entonces, ¿qué sería el error absoluto? Aquel valor positivo o negativo, en términos de valor absoluto, del promedio del valor medido menos el valor real o el valor verdadero. El error relativo y porcentual es el cociente entre el error absoluto, ¿no? El error absoluto, recuerden que acá está el error absoluto, el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero constituye el error relativo. Esto lo podemos expresar en términos de 100%. ¿Lo ven? Es la misma fórmula, pero expresada en términos de 100%. A eso le vamos a llamar el error porcentual. Cuanto menor sea el error relativo, menor será la incertidumbre de la medida. Muchos estadísticos dicen que este valor de error porcentual no debe superar el más menos 5% para que sea tomado en cuenta. Si supera el más menos 5%, o sea, está alejado de los valores en términos de porcentaje, mejor no tomar esa medida, porque lleva, ¿no es cierto?, a demasiada incertidumbre. Veamos otro ejemplo. 5 estudiantes miden la masa de un objeto y obtienen las siguientes medidas. 8,29 gramos para la primera medida, la segunda 8,26 gramos, la tercera 8,28 gramos, la cuarta 8,26 gramos y la última 8,28 gramos. Si la masa del objeto, o sea, la masa real o verdadera es 8,27 gramos, determina el error absoluto y el error porcentual cometido, vale decir, los cálculos. Entonces sacamos un promedio y vemos que los valores casi están ahí, ¿no? Entonces no puedo eliminar cualquiera de ellos. Los tomo los 5 y les saco un promedio entre 5. Y obtenemos que el valor promedio es 8,28, ¿ya? Con décimas, redondeando, recuerden eso, ¿ya? Calculamos el error absoluto. Entonces, el error absoluto es el valor medido, en este caso el promedio 8,28, menos el valor real 8,27. ¿Ya? Recuerden que este valor absoluto después le vamos a poner más menos, ¿no? Bueno, acá le han puesto simplemente 0,01, pero puede ser más menos 0,01 gramos. Calculamos ahora sí el error porcentual. El error porcentual es igual a ¿qué? Al error absoluto, que acá tenemos el valor,
entre el valor real, el valor verdadero, multiplicado por 100%. Y acá tenemos el valor que es 0,12%. Recuerden que es positivo o negativo. Ya, o sea, vemos que no sobrepasa el 5%, por lo tanto, sí están bien los cálculos de medida de la masa de ese objeto, ¿no? Entonces, conclusión, el error porcentual es 0,12%. Actividad 2. Resuelve los siguientes ejercicios. Se ha medido la longitud de un terreno y se han obtenido los siguientes datos, ¿no? En la primera medición, 100 metros con 212. En la segunda, 100 metros con 210. Y en la tercera, 100 metros con 214. Calcula su promedio o media aritmética. Segunda pregunta. Con un cronómetro se midió el tiempo que tarda un borrador en caer de la mesa al suelo desde una misma altura. Si el tiempo verdadero que tarda en caer es 2,15 segundos, analiza los resultados. En el primero tenemos un tiempo de 2,05 segundos con un error absoluto de 0,01%. En los otros también tiene el mismo error, miren, más o menos 0,01%, ¿ya? En la segunda medición fue 2,45 segundos el tiempo, en la tercera 1,98 segundos, en la cuarta 2,20 segundos y en la última 2,12 segundos. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Cuándo tarda el borrador en caer? ¿Qué precisión tiene el cronómetro? ¿Cuál es el error absoluto? ¿Cuál es el error absoluto de la última medida? ¿Y cuál es el error relativo también de la última medida? Muchas gracias, hasta otra oportunidad.